existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si dejamos de estar juntos, no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Está claro para las y los oyentes tradicionales de la M530, de 14 a 16, de lunes a viernes, de enero a diciembre. En este espacio creemos conveniente hacer un pacto de imaginaciones. Eve de Bonafini decía que cuando lo pensamos un poco, la radio funciona en el teatro de la mente. Eso quiere decir que los audios, los sonidos, aquello que ingresa por los oídos, y ahora en la era del streaming lo que podemos ver se completa en nuestro cerebro con otros elementos. Ahí juegan los recuerdos, las fotos del pasado, las películas, las imágenes, de tal manera que la experiencia puede ser multifactorial, multisensorial. Y a eso apuntamos nosotros, a esto apuntamos nosotros, a que la radio sea algo más que solamente un espectáculo auditivo o un espectáculo visual, que le podamos agregar la cantidad de condimentos necesarios como para traspasar las barreras dentro del marco de las posibilidades. Así que si ustedes están de acuerdo, creemos que nuestro papel es fortalecer las defensas en el medio de la guerra de culturas que asola a la humanidad y que la define desde hace mucho tiempo. Y fortalecer la propia agenda seguramente es trabajar sobre los temas propios o desde los puntos de vista propios, porque incluso la contrahegemonía en la comunicación muchas veces comete el error de seguir el caminito de migas que le tiende el poder, porque si el poder tiende el caminito de migas, tal vez está la tentación de poder vencerlo al final. Y la verdad que la bifurcación a veces es necesaria. No seguir el camino predeterminado, sino inaugurar nuevos caminos. Y así nos ocurre que de vez en cuando la vida nos da alegrías y sorpresas. Ustedes saben que en la vasta provincia de Buenos Aires viven 17 millones de personas, sobre un total de aproximadamente 47 millones de personas en la Argentina. Saben que, por ende, el 40% del padrón electoral nacional está en la provincia de Buenos Aires, que siempre es la mega discusión, la madre de todas las batallas en la política. El resultado contundente de las elecciones de ayer domingo, la paliza electoral del peronismo a las fuerzas libertarias unidas, parece estar abriendo una etapa rumbo a otro destino para este país tan conflictuado desde que Javier Milei asumió la presidencia y antes también. Hace 20 años, desde 2005, que el peronismo no ganaba una elección legislativa en la provincia. Y ese es un dato muy fuerte, porque recuerdan que incluso en algunas de esas elecciones legislativas los candidatos fueron Néstor Kirchner y Sergio Massa, o Cristina Fernández de Kirchner y Jorge Tayana encabezando listas. No es menor, porque son todos pesos pesados de la política en la Argentina. Y sin embargo, en esta elección pasaron cosas. Como se trata de un universo, 17 millones de personas, o sea, 6 veces la cantidad de habitantes de un país como Uruguay en la provincia de Buenos Aires, hay muchos análisis posibles, bastión por bastión, ciudad por ciudad, intendencia por intendencia, pero el resultado global es un resultado que incluso sorprendió a los analistas, a los encuestadores e incluso a los propios, porque nadie aventuraba más de 12 puntos de ventaja en la elección antes de que la elección se concretase. Hay un asunto, ¿no? A veces se llenan espacios y necesidades, hablando mucho antes de las cosas. Y la verdad es que se trate de lo que se trata, hay que esperar los resultados. Y después afinar el lápiz de el análisis o el comentario. No voy a olvidarme, no quiero dejar de recordar que 2 días antes de la elección, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los grandes ganadores de esto que acaba de ocurrir,
dijo en una entrevista que para el peronismo, habida cuenta de estos últimos 20 años de elecciones de medio término legislativas, perder por 2 puntos era una victoria. ¿Lo dijo porque las encuestas le daban eso o lo dijo para impulsar la asistencia del voto propio a las urnas? Como quiera que fuese, la asistencia y el voto propio fueron monumentales en el volumen en esta instancia. Y tal vez este sea un freno a una parte de las políticas de Javier Milei que, como todo cruzado, ha respondido aceptando el triunfo del adversario, pero diciendo: no voy a cambiar en nada mi plan de gobierno. El plan de gobierno se está viniendo a pique. Así como sube el dólar y el riesgo país, las posibilidades de este gobierno de retener poder van declinando. Y hay un dato estadístico, de urna, de números, como les gusta a las derechas del mundo. Vamos a los hechos, a los números, a las realidades, que es muy contundente. Y diríamos que es una noticia que, además del alcance nacional que tiene un alcance internacional. Es una durísima derrota del presidente libertario argentino en el primer bastión electoral del propio país. Claro, faltan 2 años para las elecciones presidenciales. Eso es mucho, es lo que va del gobierno de Javier Milei prácticamente, o del triunfo electoral de Javier Milei. Pero a partir de hoy la política argentina hay que medirla con parámetros diferentes. Aquel que consideraba que el kirchnerismo está derrotado, que el peronismo va a desaparecer, aquellos que, con sus sueños húmedos de siempre, creían que el campo nacional y popular estaba definitivamente limitado después del gobierno de Alberto Fernández, y después de derrotas electorales se encontrará con, oh sorpresa, que de vez en cuando la vida nos alerta respecto a que hay que oír la realidad, percibir la realidad y no solamente moverse de modo aspiracional, porque muchas veces los que dicen cosas como estas es porque desean cosas como estas, y no lo desean por el bien de la patria, sino por el bien de los pocos que son en parte dueños de esta patria. Así que si anoche te alegraste, si hoy tenés un día de festejo, si hoy abriste una red social y viste reproducida aquella famosa frase del cómico mileísta Guillermo Francella respecto a que iba a ser un buen día, qué lindo día para celebrar un poco, estás en tu legítimo derecho en esta época de tristezas y crueldades varias. Pablo Hacker, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Por suerte, muy bien, se te ve bien allí donde estés. Sí, bien. La verdad que una jornada electoral que ha sido muy positiva para el peronismo. Ha habido una participación, como todos ya saben, escrutadas el 99.4% de las mesas, fue de cercana al 62%, que es algo que superó, es bajo, hay que decirlo, pero superó las últimas elecciones legislativas en diferentes provincias y en la capital federal. O sea que empieza a revertirse esa curva descendente que era muy preocupante para todos, y evidentemente los bonaerenses salieron a votar masivamente con un triunfo apabullante de Fuerza Patria, que digamos, orilló los casi 4 millones de votos, ganando 6 de las 8 secciones electorales, una diferencia de más de 13 puntos, 99 distritos de los 135 de la provincia que son para el peronismo. Creo que es contundente. Hay mucho para analizar, vengo escuchando, porque yo no soy un analista político, solamente soy un observador de la realidad, pero me parece que algunas cositas podemos empezar quizás a marcarles un tilde. Una de ellas creo que es un contundente rechazo a 2 cuestiones centrales del gobierno. Una es el pésimo manejo de la economía, y la otra es también a formas que el mileísmo supuestamente venía a cambiar y evidentemente no cambió. Que es claramente el escándalo de la corrupción y por supuesto el maltrato hacia todos los sectores vulnerables. Esto, los bonaerenses están denostados por la fuerza que gobierna el país en este momento, le pusieron un freno en las urnas, y creo que es importante, como dijo el gobernador Axel Kicillof, uno de los grandes ganadores de la jornada, hay que escuchar ese mensaje en las urnas, que, como digo,
fue realmente contundente. Hubo algunos distritos donde orilló el 70% de votos para el peronismo. Hubo incluso en sectores del interior de la provincia de Buenos Aires, en Junín, por ejemplo, donde ganó el peronismo, cosa que es raro. Tal como dijiste vos antes, en 20 años no se había ganado una legislativa el peronismo. O sea que hay muchos hechos para empezar a destacar e ir marcando, pero creo que también lo central es ya mismo empezar a pensar en la otra gran elección, que es la de octubre, donde realmente lo que pueda suceder ahí va a empezar a marcar ya estos 2 años que le quedan al gobierno en el poder y cómo el Congreso se fortalece o no para ponerle un coto a los avances de la libertad. En octubre son las legislativas nacionales, para quien no lo supiera. El proceso de las elecciones legislativas ha ido desarrollándose durante todo el año. En Capital Federal, que es el dato que recién Pablo Hacker, que está a distancia dialogando con nosotros, proporcionaba, la cantidad de votantes fue del 45%, el 62% es el 17% más, significa un volumen importante de participación, pese a que es baja, según la estadística, en la historia de la Argentina. Respecto a lo que vendrá, el otro asunto que parece plantearse aquí, ya en el campo de lo nacional y popular, es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se perfila como candidato a presidente de la nación. Sí, yo creo que eso quedó perfilado. También me pareció muy interesante la forma en que él se presentó. Habló tarde, pasadas las 11 de la noche. Ayer en la radio, hay que decirlo, se hizo una cobertura comandada por Gustavo Cirelli, nuestro gerente periodístico, por Daniel Rosso, que fue distinta. Quiero destacar porque la forma de cubrir de la 530 fue desde el territorio, con un acuerdo con 20 radios universitarias, desde todos los puntos de la provincia. Contamos la elección desde la provincia, no de la ciudad de Buenos Aires, que eso es distinto, pero sí, claramente, digamos, el gobernador quedó bien parado para lo que sigue, pero él destacó muy fuertemente el rol de Sergio Massa y de Cristina. Les agradeció enormemente por la unidad, porque está claro que si esto fue así de positivo es porque se logró una unidad, y eso creo que es un dato a tener en cuenta, y creo que ese mismo esfuerzo que llevó a este contundente triunfo es el mismo que tiene que poner toda la fuerza del peronismo para octubre. ¿Por qué? A ver, ayer en la legislatura, hay que decirlo, es una elección legislativa, es importante por supuesto, pero creo que tenía más un carácter plebiscitario de lo que es lo nacional, que de lo que tiene que ver con el poroteo del Senado y diputados. De todas formas, el peronismo quedó en el Senado con mayoría propia, con quórum propio. Eso es importante. Respecto a esto que marcabas, Pablo, que se trata de una legislativa, una elección intermedia, pero que adquirió relevancia superior al promedio, el propio gobierno hizo un esfuerzo grande por darle relevancia a estas elecciones. Si tenemos en cuenta que hizo jugar a sus principales alfiles al propio presidente de la Nación en territorio bonaerense, arriesgó, creyendo que podía salir ganando de esta elección, aumentar el volumen electoral. De hecho, en su última aparición en el conurbano bonaerense y en las entrevistas posteriores, Milei dijo que había un empate técnico, es decir, que apostaba a una heroica por parte de su propia fuerza política, y contrastado eso con los 13 puntos de diferencia, que es una goleada, es decir, del empate técnico o el 2 abajo de Kicillof en su última entrevista al 13 de diferencia, se produjo algo grande, y debe estar ahora el propio gobierno lamentando la estrategia, vaya a saber quién la ideó, de nacionalizar la elección en la provincia de Buenos Aires, que habida cuenta el resultado le iba a marcar una derrota importante, un límite, y algo a lo que Javier Milei no está acostumbrado, ni está en su temperamento a aceptarlo, que es la negociación política, digamos. Esto le implica, el gobernador de la provincia de Buenos Aires lo dijo ayer, el presidente tendría que recibirme, tiene que recibirme, no a mí, que soy su enemigo, y eso está claro, sino como representante de la provincia de Buenos Aires, donde vive el 40% de los argentinos, que se han visto además muy perjudicados por las chicanas económicas sobre la provincia del gobierno de Milei. ¿No está en la filosofía política, si es que existe en él eso, del presidente Milei, o en su temperamento, admitir la derrota y negociar en esas condiciones? Es ahí un problema para el propio gobierno,
sin dudas, coincido totalmente. Milei, en vez de hacer una elección local y hablar de cuestiones locales, porque era una elección local, la nacionalizó y justamente se le metió por la ventana todo el escándalo de las coimas, el problema con Landís, el tema de los jubilados, el tema económico. Entonces sí, claramente apostó mucho. También hoy estuve repasando varias de las cuentas libertarias. Y hubo este famoso diario de Irigoyen, ¿no?, para el presidente, en el cual se le decía a él que quizás estaba mejor de lo que estaba. Fue muy interesante leer ese búnker otra vez vacío, el que fue el cierre de campaña en Moreno, y quiénes estaban ahí y quiénes no estaban ahí, ¿no? De los que estaban, hay que decir que el saludo con Martín Menem fue el más frío de todos. A todos les dio un beso, a Martín Menem no. Hay un enojo con los Menem, que bueno, tiene que ver con lo que está sucediendo últimamente en el Congreso, las derrotas múltiples que están recibiendo la Libertad Avanza. Y después, bueno, no estuvo ni Francos, que es digamos el político del gobierno, no estuvo Caputo, que digamos digo, que se sentía mal, solamente estaba Sturzenegger. Entonces quiero decir, ahí hay quizás algo para revisar, porque además al gobierno hoy en día, ya lo dijiste vos al principio, el riesgo país en 1200, el dólar disparado, le queda al gobierno 37 rondas cambiarias hasta octubre. O sea, son 46 días, 37 momentos en los cuales la cosa va a estar difícil, porque además el principal problema es que no hay dólares, y no hay dólares tampoco para contener la presión justamente alcista del dólar, y por lo tanto la inflación, que es quizás el único caballito de batalla que le queda, que claramente sabemos todos que eso es mentiroso en relación a que nadie llega a fin de mes, pero ese numerito que está ahí en 2, 1,6, es lo único que puede exhibir como algún, entre comillas, enormes éxito. Entonces, sí, fue una apuesta fuerte, y la verdad que perdió muchísimo, y la preocupación en el gobierno es fuerte. Me parece que el gobernador, llamándolo a conversar, está muy bien. Me parece que en la victoria hay que tener esta posibilidad de decir, hablemos, conversemos. Quedan todavía 2 años, y son 2 años muy complicados, y más allá de la alegría que tenemos quienes pensamos de este lado de la política por este triunfo, la realidad que el día de hoy es que la gente sigue muy mal, y no aparecen ningún atisbo de mejoras ni de ideas para que esto se revierta. Así que, sin lugar a dudas, te agrego como información que Javier Milei acaba de citar una reunión de urgencia de su propio gabinete en la Casa Rosada, lugar en que suele trabajar poco, pero este lunes así lo demanda, y hay una demanda de adentro en la interna y de afuera seguramente respecto a la continuidad en sus cargos de algunos ministros importantes, incluyendo a Caputo, a quien acabas de mencionar, e incluso el propio Francos, que tiene bastante hostilidades por ser el más político con las alas duras del gobierno. Vamos a escuchar a Javier Milei en 2 audios diferentes. Primero, aceptando que en el plano político el gobierno ha tenido una derrota. Eso quizás lo obligaría a salvar el plano económico, pero el plano económico hoy le ha respondido con el dólar y el riesgo país, y con la afirmación que revela su propio temperamento, diciendo que el rumbo del gobierno no va a cambiar. Cualquier estadista diría, después de este resultado hay cosas que hay que cambiar. Eso lo ha dicho incluso el jefe de gabinete. Pero Milei no es un estadista, es un cruzado. Lo que hay que ser claro es que, sin ninguna duda, en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral, y hay que aceptarlo. Cuando uno mira estos resultados que por ahora se están surgiendo, lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en las elecciones de tipo ejecutiva. Es decir, ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente, y por lo tanto, tal como veníamos señalando recurrentemente, iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos. Más allá de este resultado electoral, también quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos
en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación. He aquí el cruzado Javier Milei, que utiliza incluso ideas contrapuestas entre sí, habla con ese tono robótico y luego dice que va a defender con uñas y dientes. Hay que ver con qué uñas y dientes o a qué se refiere las políticas que ha llevado adelante. ¿Es posible, Pablo Hacker, que también Cristina Fernández de Kirchner sea, al lado de Axel Kicillof, otra ganadora, una gran ganadora de este momento político en la Argentina? Porque estando detenida, estando condenada por una causa que todos sabemos le armaron para que no se presentara a las elecciones, sigue al frente de la fuerza política que en estas elecciones ha salido ganadora. Y ayer el cruce de atenciones con el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires la pone en este contexto. Quiero enviar un saludo, en primer término, al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires, a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que participaron en esta jornada realmente histórica, en la que, con muchísima responsabilidad democrática, decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos, para los que lo votaron y para los que no lo hicieron también. Espero, sinceramente espero que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura en la forma que lo hace. Es una elección de medio término y el presidente tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la provincia, que representa casi el 40% del electorado nacional. Ruego a Dios que le dé la serenidad y la sabiduría para hacerlo, porque es lo que esperamos todos los argentinos esta noche. Ahí tenemos la postura de Cristina Fernández de Kirchner. Pablo, si yo no soy un sommelier de voces, pero si uno tuviera que registrar desde qué lugar habla cada uno, el presidente Milei, exasperado, al borde siempre, patentizando una forma de hablar que indica una cosa robótica y convencida a la fuerza sin en que la razón entre en su forma de expresarlo. Y Cristina Fernández de Kirchner, la detenida, la presa, la chorra, la vinculada a la corrupción en el Estado, tranquilísima en su casa como una analista política, pidiéndole incluso al presidente que tenga serenidad, o a Dios que le dé serenidad al presidente. Lo que es la entereza, ¿no? Lo que es la entereza y lo que es también estar seguro de lo que uno hace y de lo que hace bien. A mí me parece que además, hay que decirlo, ¿no? Se ganó con esta diferencia con la principal dirigente de la oposición, proscripta y presa. O sea que esto que sucedió, imagínense además si Cristina, porque todo esto comienza con Cristina candidateándose a la tercera sección, cosa que finalmente no ocurrió porque hubo un fallo lamentable de la Corte Suprema avalando otro fallo lamentable en el caso Vialidad. Está en lo que decís vos, me parece que la importancia de la tranquilidad y la calma y el rol de Cristina como presidenta del PJ Nacional ordenando a la tropa me parece que es fundamental. Y la claridad de hacia dónde va, de la importancia de la unidad, que también lo dijo hoy Carly Bianco a la mañana, con Daniel Tonietti. Ahora hay una conversación que tener, por supuesto, todas las fuerzas tienen sus diferencias, pero es muy importante entender que es todos juntos, porque enfrente es realmente el monstruo, y ya no hace falta más vaticinarlo, sino simplemente ir a revisar los números de la gestión y lo que está sucediendo en la diaria. Por eso digo, yo ayer estaba contento y lo digo sin tapujo, pero al día de hoy uno ya empieza a ver otra vez la realidad de todos nosotros y no resiste mucho más tiempo este gobierno, y hay que realmente armarse para volver a representar y gobernar bien para todo el pueblo. Me parece que eso Cristina lo garantiza. Me parece que es importante el respaldo de los bonaerenses, que son el 40% del padrón, pero seguir trabajando para que esta unidad tenga además un proyecto muy claro que, desde mi punto de vista, tiene que arrancar
con la cuestión económica y arrancar con la negociación con el FMI, que es el gran, digamos, salvavidas de plomo que nos han tirado con esa deuda realmente impagable y totalmente política partidaria, ¿no? Subrayo que cuando decís hay que armarse, estás diciendo que hay que hacer un armado político para llevar adelante este proceso. Veíamos recién a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presidiendo desde su balcón la celebración que en la capital federal, en el barrio de Constitución, sucedió a los primeros cómputos que revelaban la paliza electoral en la provincia de Buenos Aires. Nos queda incorporar la voz del ganador de la elección, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que, entre otras cosas, dijo anoche a la hora del festejo, Cristina tendría que estar en este escenario, no detenida en su casa. A los que permitieron, escuchando con sabiduría y con generosidad lo que nos pedía nuestro pueblo, a los que permitieron forjar una sola boleta, que es la de Fuerza Patria, que hoy terminó con una victoria aplastante en toda la provincia de Buenos Aires. Gracias, Sergio, gracias, Cristina, injustamente condenada, que tendría que estar en este escenario. Las urnas le dijeron al presidente Milei que no se puede frenar la obra pública. Las urnas le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados. Las urnas, con 13 puntos de diferencia, le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas, Milei, gritaron que no se puede financiar ni la salud, ni la educación, ni la universidad, ni la ciencia, ni la cultura en la Argentina. Desde acá y hoy le digo a Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos y argentinas. Espero mañana el llamado, tener coraje y la valentía de reunirte para trabajar, para ponerte de acuerdo. Ahí tenemos una parte del discurso de Axel después de la elección, antes de confirmarse los resultados finales, pero cuando el triunfo era muy claro. Dijiste recién que está el 99.9 del padrón escrutado. Punto 4, sí. Punto 4, 62% de participación, casi 4 millones de votos para el peronismo. Ayer me pareció muy interesante un posteo también de Máximo Kirchner decían kirchnerismo nunca más y kirchnerismo más que nunca. Y quizás se pueda pasar algo que tuiteó Guado de Pedro, que me pareció muy interesante, en relación a justamente esta utilización horrible, ¿no?, del nunca más, que el nunca más es uno solo, es nunca más a la dictadura, y todo lo contrario. Creo que eso que quieren matar tantas veces, el peronismo, no está muerto, está más vivo que nunca. ¿Por qué? Porque está en el corazón y en la memoria emotiva de todos aquellos que vivimos mucho mejor bajo estos gobiernos. Ahí está, lo estamos viendo en pantalla para quienes nos escuchan, es una lluvia de votos celestes aplastando a esa libertad violeta tan falsa y tan mentirosa, ¿no? Son los conceptos que Guado de Pedro nos dijo en una nota que hicimos con un móvil durante la celebración del veto al veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad, así que funciona también como una inteligente consigna. Kirchnerismo nunca más, no, kirchnerismo más que siempre, es lo que, entre otras cosas, parece haber dictaminado la elección en la provincia de Buenos Aires, bastión electoral del peronismo, es cierto, pero en que hace 20 años no se obtenía un triunfo en elecciones como estas, que de alguna u otra manera grafican la importancia de esta elección y lo difícil de la propia provincia. Pablo, gracias.
Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo grande. Este es un buen lunes entonces, Marina Glesser. Usted que los lunes tiene menos onda que los viernes seguramente. Pues es verdad, y más si no descansé el fin de semana, que no descansé porque ayer fiscalizamos desde muy temprano y cuidando la democracia y los votos, así que buena victoria electoral en estas elecciones de medio término. Felicitaciones a los factotums de la unidad y también a todo el electorado que fue por lo menos para mí una sorpresa la cantidad de gente que... Creo que para todo el mundo fue una sorpresa el aluvión de votos, la diferencia y la cantidad, porque el promedio, nos dijo Artemio López un día que acá analizamos el promedio de asistencia a las elecciones, ronda el 45%, que es lo mismo que hubo en Capital Federal, y en la provincia fue el 62%. Por eso, estuvo bastante bien. Sí, claro. Si pasaba el 60% para mí estaba muy bien, como vos bien decís, 62% en general es bajísimo para la provincia en medio término. Para la democracia es bajo. Sí, para la democracia es bajo. De eso cada hay 10, una 4 no votan prácticamente. Claro, hay una merma en la satisfacción democrática de un Estado, digo, sea provincial o hablemos del nacional, deja bastante que desear en términos de eficiencia y eficacia, ¿no? Hay un desencanto con la política que se expresa en la gente que no va a votar y no le importa y no relaciona eso con el día siguiente de su propia vida. Exacto, que siente apatía. Y después, con respecto a ganar o perder elecciones, siento que no se puede escindir derrotas y victorias electorales un poco de lo que es la coyuntura. Y vos bien decías, si hablabas de la democracia, que nos toca fiscalizar, entendemos, y Axel, el gobernador, lo decía también en su discurso, de que esta proscripción y Argentina y Cristina detenida en San José 11-11, a todos y a todas nos deja una victoria de sabor a poco, ¿no? Porque militarla y quererla jugando y en la cancha, Cristina como candidata, para quienes es nuestra representatividad democrática y tenemos derecho a tener esa representatividad, nos deja un gusto a poco. Sin embargo, las posibilidades de que Cristina salga en libertad aumentan en relación a la cantidad de votos que tenga el peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, en las legislativas de octubre. Es optimista verlo así, eso me gusta, claro. Eso me gusta, si es que el peronismo tiene como objetivo desestructurar esta mafia de que siempre hablamos, ¿no? ¿Y qué otro sentido tendría la existencia si no fuera para desestructurar Entonces estaría el bueno entramado que es armado? Entonces estaría buenísimo que los peronistas, dirigentes peronistas digan, no va más este partido judicial en asociación con los medios ilícitos en ese poder concentrado económico que sí mueve los hilos de la democracia para decir quién es candidato y elegir quién va a ponerse el disfraz de presidente o quién va a poder jugar en las boletas del 27, y también siempre en los armados, que confronten, no solamente con Milei, que está acabado porque es un modelo económico, es un modelo de valorización financiera, como fue el de Martínez de Hoz, como fue el de Cavallo en la época menemista, y como fue otra vez de Caputo y Sturzenegger en el macrismo, bueno, que ahora nos digan, che, esta guardia pretoriana de los poderes fácticos concentrados, que es este partido judicial que los defiende a todos los mega multimillonarios que deciden dónde poner el dinero para conducir los destinos de este país, los vamos a oponer a estos que a ustedes les están cercenando el derecho democrático de no tener su libre representación democrática. Hay que juntar, porque nos representa Cristina Kirchner. Hay que juntar músculo político para llegar a esas confrontaciones, porque si no, es siempre David contra Goliat en un país donde muy pocas veces le gana David a Goliat. Muy pocas genial. veces. Entonces, el dirigente que me diga... votame, porque ese poder judicial no va a ser nunca más partidario, ni va a ser la guardia pretoriana de los poderes concentrados económicos que siempre están enriqueciéndose frente a estos carritrés y esta timba financiera y se la llevan toda mientras nosotros nos empobrecemos y precarizan nuestro trabajo. En algún momento eso va a dejar de pasar, porque si no después el peronismo gobierna mal, la unidad, se pelea interna, y se empiezan a pelear y vuelven otra vez esa clase media que no sabe cómo, por qué, el endeudamiento, el Fondo Monetario Internacional, no sé qué, y termina votando de nuevo a cualquier outsider o cualquier antipolítica o cualquier payaso, y otra vez volvemos a un tobogán en picada y estrolarnos de bruces contra el piso. Entonces uno, digo, para poder tener un proyecto de nación, cuando decimos a todos y a todas, es poder planificar un proyecto de nación en donde no haya una dirigente de la inmensidad y del tamaño de estadista, ¿no?, que tiene Cristina Kirchner, privada y cercenada de sus derechos, incluso cívicos, porque no pudo votar y ella le correspondía votar. Así que imagínate en qué posición está
esta situación grave. Lo imaginamos todos y siempre el objetivo es Cristina libre, pero también fortalecer el músculo para llegar a la pulseada, que siempre hay que hacer en algún momento con la parte del poder con la que se puede pulsear, con otra no se puede, de la mejor condición posible. Hoy es un día para celebrar, para festejar. Básicamente porque además lamentaríamos si las elecciones hubieran salido al revés, si el 13% fuera para el poder libertario, la ultraderecha en la Argentina.